Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola Catalina, qué bueno Hola, estar Diego. acá contigo conversando de este tema que yo sé que a los que hemos trabajado en bibliotecas y los que somos lectores pues nos inquieta mucho y son las bibliotecas digitales, los libros digitales, la lectura con ese apellido, ¿cierto? La lectura digital, que por tener ese apellido que es tan moderno y al mismo tiempo ya como tan viejito, quería empezar preguntándome eso, si amerita una nueva definición cuando hablamos de lectura digital, cuáles son esas variaciones que ameritan pensarla como algo distinto a la lectura que hemos ejercido en los libros desde siempre, ¿no? Que creo además, Catalina, que lo has pensado después de casi 10 años de una biblioteca digital que yo creo que todos conocemos y además también hemos disfrutado, y también pues por tus trabajos y tus labores con la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de Colombia, ¿no? Bueno, antes saludarlos y saludarlas y agradecer a las ratonas de la biblioteca por la invitación. Siempre es un gusto venir acá a Medellín y encontrarme con promotores y bibliotecarios y todas las personas que trabajamos con los libros. Pues yo, a ver, como estamos hablando de orígenes, supongo que de la lectura, echemos para atrás. Entonces, estudié literatura en la universidad y en esa universidad donde estudié había muchas, pero muchas bases de datos de esas que nunca nadie usa en las universidades. Si algunos han pasado por la universidad o son bibliotecarios académicos, sabrán que los pobres bibliotecarios académicos sufren con la promoción de las bases de datos académicas. Pues yo era usuaria de esas bases de datos o de esas bibliotecas digitales, supongo, y creo que ahí fue como donde pienso que empecé a hacer como esa, llamémoslo, lectura digital, ¿cierto? Estamos hablando hace un buen rato, o sea, por ahí en el 2003 fácilmente. Y muy rápidamente descubrí que si uno, digamos, era capaz de manipular el computador y hacerle preguntas a los buscadores y tener suficiente paciencia, se iba a encontrar tesoros increíbles. En mi caso, yo en esa época estaba investigando sobre diarios escritos por piratas del siglo XVII, porque resulta que los piratas en esa época escribían mucho y escribían sus diarios y escribían todas sus aventuras. Y creo que ese fue como el primer lugar donde empecé como muy seriamente a usar los computadores como puerta de entrada a unas bibliotecas, a bibliotecas que estaban en otros países, en otras geografías, y hacer como un tipo de lectura que quizás sí es muy propia del ámbito digital, aunque también uno lo hace en papel y es como una lectura, primero que todo como de la interfase, ¿cierto? Del computador, de la máquina. Es una lectura que es a la vez visual y textual, es una lectura que creo que es como muy funcional, ¿cierto? Y en ese sentido creo que eso es particularmente propio de la lectura digital, ¿no? Como ese primer acercamiento a la pantalla, ese primer momento de manipular el mouse, mirar qué es pichar, qué cosas ocurren cada vez que picho un botón, qué operaciones puedo hacer cada vez que picho un botón y qué recibo a cambio, ¿no? Entonces pienso que lo primero que habría que decir que es propio de la lectura digital y que creo que es propio del trabajo del bibliotecario y propio de la labor y de la misión de la biblioteca es alfabetización digital inicial, para aprender a hablarle al computador y leer ese computador y qué es lo que nos está diciendo. Y a medida que avanza el tiempo, y ustedes lo habrán notado, a medida que avanza, digamos, y evolucionan los espacios laborales y los espacios de estudio,
pues saber hablarle a esa máquina, saberse entender con ella y saberla leer es importante para acceder a ciertas oportunidades laborales, es importante para acceder a servicios del gobierno, es importante para acceder a servicios de salud. Entonces, creo que ese tipo de lectura que es muy particular, yo le pondría el apellido digital y pienso que sí es diferente de la lectura que hace uno en los libros y particular en ese sentido. Arrancaría por ahí. Creo que también podríamos hablar de esa diferencia que se da ahora con la competencia por la atención, por ejemplo. Cuando uno ve en muchas mediciones de índices de lectura, a veces consideran que los contenidos de redes sociales, los contenidos de distintas plataformas pueden incluirse dentro del universo de la lectura cuando implican cosas distintas, cuando hay una lectura que es más exigente, por ejemplo la de un libro digital, que la de un post de Instagram, pero que uno escucha las frases como nunca se ha leído tanto como en esta época, todo el mundo lee 200 páginas al día porque lee todos sus mensajes de WhatsApp, ¿cierto? O sea, también ver cómo esa diferencia en el nivel de profundidad y que igual en una interfaz, pues en el libro no se nos va a meter una notificación, en este sí, pero en un dispositivo hay un montón de contenidos compitiendo por nuestra atención y por nuestro nivel de exigencia, ¿cierto? ¿Cómo se diferencia un poco ese ejercicio? ¿Qué habilidades se requiere formar en los lectores digitales, por ejemplo, para fortalecer esa atención concentrada en un contenido más profundo como los de un libro, o si llegamos a considerar que incluso dedicar tiempo para escuchar el audiolibro implica cierto fortalecimiento en la capacidad de atención, ¿no? Creo que primero que todo, no sé si ustedes, bueno, la última encuesta que yo tengo en el radar que se hizo en el DANE de lectura, el ENLEC, se llama ENLEC, la Encuesta Nacional de Lectura, Escritura y alguna otra cosa, fue en el 2018, ¿no? Que yo sepa, no ha habido más recientemente ninguna nueva encuesta. Y ya incluso en esa encuesta a mí me parece que había una confusión seria de términos, complicada, en que era muy natural preguntarle a la gente si te has leído un libro, y la gente entiende que es un libro y entiende cuál es el comienzo y el fin de un libro, y podían contestar sí, me he leído un libro, o no me he leído un libro, o lo que sea. Pero cuando esa encuesta se preciaba de ser la primera en incluir el componente de lectura digital, pero cuando uno veía lo que preguntaban como lectura digital, pues era muy extraño, porque te preguntaban si leías redes sociales o posts de Twitter o algo así. Y es raro porque en papel nadie me preguntaba si yo leía anuncios clasificados en el periódico, o vallas publicitarias en la calle, o volantes del indio amazónico que me reparten en la buseta. Entonces, ¿por qué en papel entendemos que lectura clasifica, o sea, que lectura era un libro, ¿cierto? Y se entendía muy claramente y no había que explicar, pero en digital, de repente, las definiciones que conocemos, para usar la metáfora, pues me están preguntando si leo eso, el volante de la buseta, la valla publicitaria o las instrucciones de cocinar una salsa, ¿cierto? Entonces, yo siento que es como el equivalente y nadie se confunde, o sea, nadie cree que por leer muchas recetas de los medicamentos o leer muchas vallas publicitarias es un gran lector. Entonces, creo que en digital pasa como lo mismo, ¿no? Entonces, ahí de entrada hay como una confusión de términos, que sí, que uno decodifica vocales y consonantes cuando mira el teléfono y le llega un mensaje, pues quizás sí, pero creo que no clasifica como lectura propiamente. Entonces, creo que ahí como que inicia la confusión, o contribuye más bien a la confusión, no que inicie, pero contribuye. Pienso también que ser uno, o en mi caso personal, creo que haber sido una buena lectora de libros de papel o del mundo de papel me ha ayudado a navegar con más éxito el mundo digital, y que hay operaciones que se pueden trasladar de un mundo a otro, pero que hay que aprender esas competencias como en algún lugar, en la escuela, y
y ser capaz de tener como una atención sostenida en un texto de cierta longitud. Creo que la longitud es importante, creo que la complejidad es importante, y que ese tipo de operaciones tienden a ser más fáciles de lograr en un libro de papel porque distrae menos, pero es cierto que también para muchas personas la opción de la lectura, de acceder a textos en el celular o leerlos en una tableta o leerlos en una pantalla, pues a veces resuelve problemas de acceso, ¿no? A veces no siempre los libros están disponibles. Ahora, también pienso que esa obsesión con el formato, hay una cita que a mí me gusta mucho, que creo que estaba en ese texto que te compartí, de un escritor chileno que se llama Alejandro Zambra, y bueno, no me la sé de memoria, pero es algo así como que él hace la reflexión y dice: yo aprendí a leer en fotocopias en la universidad, el profesor nos mandaba a fotocopiar los libros y leí literatura y ensayos académicos en fotocopias, pero pues nunca me he cuestionado si eso era leer o no, porque nos estamos ahora cuestionando si leí ese texto en una pantalla o no. Entonces va uno a pensarlo, y sí, creo que al menos en Colombia todos hemos visitado muy frecuentemente los fotocopiaderos, ¿no? Entonces al menos el libro digital uno podría decir que es más respetuoso del derecho de autor, o podría hacerlo, y encima de eso deja estadísticas que siempre son tan interesantes. Claro, y eso nos pone frente a un tema que es la oferta, y ahí entramos pues ya como a la historia que queremos escuchar de Makemake, y es que hoy tenemos más oferta de libros digitales, y sin embargo en las bibliotecas todavía está la pregunta, o por lo menos en las que yo he trabajado, por cómo hacemos que los usuarios sí accedan a nuestras colecciones, sí accedan a esta oferta que tiene además, por ejemplo hablando de Makemake, un contenido local muy importante, cosa que a veces en plataformas internacionales no tenemos. Y esta pregunta va en cómo esta mejor oferta, el fortalecimiento y la consolidación de una plataforma como Makemake ha contribuido a que esos lectores que se acercan al libro en formato digital, con las distintas modalidades de acercamiento, pueden ser solos, pueden ser a través de mediadores, puede ser en su casa, puede ser en la biblioteca en una hora del cuento, cómo una mejor oferta en este tipo de plataformas contribuye a formar mejores hábitos lectores también. Bueno, para contextualizar a los que no saben, Makemake, que ahí está escrito el nombrecito, es una biblioteca digital principalmente para niños, con libros principalmente de ficción, aunque también hay una buena oferta de libro informativo, y los libros provienen de diferentes editoriales latinoamericanas, la gran mayoría de ellas editoriales pequeñas o medianas, independientes principalmente. Y Makemake está hecho para que se acceda desde la biblioteca pública, de manera que si ustedes hacen parte de la caja de compensación Confama, donde Diego trabajaba, por ejemplo, pueden ingresar a Makemake de manera gratuita, o por medio de Confenalco Antioquia pueden ingresar a Makemake de manera gratuita, o por medio de la Biblioteca Piloto de Medellín, o por medio del Banco de la República. Entonces, mediante cualquiera de esas bibliotecas a las que seguro ustedes tienen acceso, o tienen carné, o están afiliados, pueden ingresar. Entonces ahí ya la cuña para que sepan de qué estamos hablando y puedan ustedes mismos ir a ver. Hay muchos libros, hay mucho libro álbum, mucho libro ilustrado, cómic, hay unos engendros que llamamos los libros interactivos que tienen como lectura en voz alta y música, pero siguen siendo libros. O sea, la propuesta de lectura de Makemake sigue siendo muy conservadora, siguen siendo libros, parecen libros, se comportan como libros, están organizados como libros, y el discurso, digamos, que se promueve hacia los promotores de lectura o hacia los bibliotecarios es de la lectura como la conocemos. Simplemente el libro está en esa pantalla, ¿no? Entonces, digamos que Makemake nace ya casi hace 10 años y nace en buena medida
porque yo trabajé durante como 5 años en la Biblioteca Nacional de Colombia, que es la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Y en ese momento, estamos hablando más o menos del año 2008, 9, 10, que fue la época que yo trabajé allá, pues yo no sé si ustedes se acuerdan, pero digamos, los gobiernos estaban fuertemente invirtiendo en conectividad. No lo han terminado de resolver, pero en ese entonces también lo estaban haciendo. Dotación de computadores y tabletas en colegios y bibliotecas, y toda esta como efervescencia de las TIC, las llamadas TIC, Tecnologías de Información y Comunicación, en las bibliotecas. No que fuera nada nuevo, porque los computadores habían llegado a los colegios hace bastante, ¿no? Como desde, según el colegio, pero más o menos desde un punto de vista histórico, el computador entró a la educación escolar más o menos desde mediados de los 80s. Y los que somos suficientemente viejos, a lo mejor nos tocó hacer logo y ciertas clases como de informática muy básicas. Entonces, para el 2010 está como toda esta efervescencia de infraestructura tecnológica en las bibliotecas. Y pues sí, le corresponde a un ministro de Telecomunicaciones pensar en los cables y en las megas y en las antenas. Y es correcto que piensen eso. Pero le corresponde, creo yo, a un Ministerio de Cultura, y creo que le corresponde a un Ministerio de Educación pensar pues en las estrategias educativas, en los contenidos, en qué sentido le vamos a dar a esas máquinas, ya que vamos a tomar presupuesto del colegio y de la biblioteca para pagarlas, ¿no? De manera que la pregunta que nos estábamos haciendo en ese momento en la Biblioteca Nacional, y motivo por el cual nace la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional, y la pregunta con la que yo me fui de ese lugar ya a hacer mi propio chiringuito, fue, bueno, ¿y qué vamos a hacer con tanta pantalla? ¿Qué vamos a leer? ¿Vamos a volver a leer las plataformas gringas? ¿Vamos a seguir mirando, qué sé yo, videos de Bob Esponja hasta que se nos seque el cerebro? Vamos otra vez a sentarnos a que las plataformas españolas copen todo el mercado y aquí otra vez no tengamos nada que proponer. Cuando yo veía a mi alrededor editoriales, escritores, ilustradores, artistas, mucha, digamos, efervescencia cultural. Entonces, Makemake, de alguna manera, yo me voy como con esa pregunta y nace con esa inquietud de vamos a hacer una plataforma que le pueda servir a las bibliotecas, que le pueda dar una respuesta, una de muchas respuestas posibles al maestro o al bibliotecario de qué hago con esta tableta, qué hago con este computador, cómo lo integro al aula, cómo lo integro a la hora del cuento, cómo le doy sentido a esta pantalla, porque esa pantalla no se va a ir, el internet solo va a llegar a cada vez más sitios. Entonces, de alguna manera nace con ese propósito, sigue teniendo ese propósito, y después de 10 años de hacerlo y de 10 años de estar de forma permanente capacitando bibliotecarios, conversando con promotores, en fin, visitando como muchos espacios de esos, se da uno cuenta que la labor de formación es perpetua, no puede parar, todos los días siempre va a llegar alguien nuevo con una pregunta, siempre un profe va a tener que enfrentarse a alumnos, a pantallas, a espacios cada vez donde hay más computadores y hay que darles un sentido. Lo nuestro es solo una de las millones de opciones y respuestas posibles. Eso es humildemente lo único que puede hacer Makemake. Pero yo creo que hace mucho más, porque pues Makemake no es solo una plataforma donde se accede a libros, sino que creo que en su relación con las bibliotecas públicas, y esa relación con las bibliotecas públicas pasa en la relación con los promotores de lectura, en la relación con los coordinadores y directores de bibliotecas,
Desde Makemake se han entendido esos modelos de mediación que importan a la hora de llevar la lectura digital a distintos grupos, a distintos niños, sea a una familia, a un niño o a un grupo grande de niños, ¿cierto? ¿Cómo Makemake ha estado entendiendo esos modelos de mediación de lectura que se han ido construyendo a los desde hace 10 años con sus contenidos, con sus libros y con las mismas dinámicas que se establecen incluso a veces de lectura colectiva? Digamos que cuando uno, la virtud, llamémoslo, la ventaja o algo muy interesante, supongo desde un punto de vista como de la observación y del análisis, es que las plataformas digitales, el software, esas cosas, pues tienen una capacidad de medición. Y quienes trabajan en bibliotecas saben que la medición pues es importante. ¿Cuántos libros se prestaron? ¿Cuántos usuarios ingresan? ¿Cuántas personas impacté? Sobre todo porque si se trabaja con dineros públicos, pues el retorno es impacto. Y para poder demostrar el impacto hay que medir. Y eso se mide con eso, préstamos, libros, etcétera, usuarios atendidos. Entonces Makemake lleva esas mediciones muy básicas. ¿Qué libro se leyó? ¿Qué tantas veces se leyó? ¿En qué fecha? ¿Y cuántas personas ingresaron a la plataforma? Eso es lo único que medimos. Adicionalmente hay otro tipo de medidas que se capturan con sistemas estadísticos tipo Google, que nos dicen a qué hora lee más la gente, qué día de la semana, qué meses. Entonces yo les puedo decir que abril, que es el mes en donde está el Día del Idioma, pues es un mes en que Makemake se usa mucho. Y que entre agosto, o sea, los meses de agosto, septiembre, octubre, son los meses también más activos de la plataforma, son meses escolares. Pero que el uso baja considerablemente en junio, julio, porque son vacaciones, y Navidad, Año Nuevo, y bueno, desde que arrancan las novenas hasta mediados de enero, nadie entra a Makemake. Y eso está muy bien y me alegra y por favor disfruten de las vacaciones, ¿cierto? Entonces, sabemos eso, pero lo que no sabíamos o lo que a mí me inquietaba estando sentada en el escritorio es, bueno, yo sé cuáles son los libros que más se leen, sé cuándo, sé qué bibliotecas leen más, quiénes menos, pero no conozco a las personas. Quiero conocer la anécdota, quiero que me digan cómo usan Makemake, en qué contexto, cómo les sirve. Y entonces desde hace varios años hemos hecho estudios de usuarios nuestros, o sea, pedimos permiso a las bibliotecas para ir y conversar con los promotores. Lo hicimos acá en Confenalco Antioquia y en muchos lugares. Ahorita acabamos de terminar un estudio de esa naturaleza para la Biblioteca Nacional y esa es la manera en que yo he aprendido muchas cosas de los promotores, de los bibliotecarios que la plataforma no me muestra. Uno, la lectura colectiva. La lectura colectiva o lectura tipo, colectiva, vamos a decirlo. Ponen los promotores de lectura un cuento en una pantalla, así como eso allá arriba, proyectan el cuento y leen con los niños en la hora del cuento. No es que Makemake se haya inventado esa práctica, es más bien una práctica que ya existía y los bibliotecarios aprovecharon la plataforma, entendieron muy rápidamente que les servía para mejorar lo que ellos ya hacían. Hubo bibliotecas que visité que de la mejor buena fe tomaban fotos a los libros y los convertían en PowerPoints para poderlos proyectar, de la mejor buena fe. Y bibliotecarias que me dijeron, gracias a Makemake ya no tengo que hacer esto. ¿Y por qué lo hacían? Pues porque hay libros infantiles que son del tamaño de este cuaderno. Y si yo tengo 20 niños enfrente, pues hacer lo que llaman los promotores el helicóptero, pues hombre, los niños ni ven el texto ni ven el dibujo, es muy chiquito y son muchos. Eso yo lo entendí visitando las bibliotecas. Eso no lo mide la plataforma. Para la plataforma, un libro leído en esta pantalla es
una lectura. Pero cuando a mí me mandan las fotos, cuando hablo con los bibliotecarios, yo sé que detrás de esa única lectura en el sistema hay 15 o 20 niños impactados, ¿cierto? En ese contexto, y ese contexto se usa mucho. Yo creo que ese contexto está bien, como digamos, forma de entretenimiento mediada por un libro, por una historia. Sé que la hacen también en bibliotecas con adulto mayor y que funciona con abuelitos y que se hace también, digamos, con esa población. Y esa es una forma de lectura. ¿Que debiera ser la única forma de lectura? No, yo sí creo que es importante que la gente lea autónomamente y que tenga contacto directo con el texto y que vaya a su propio ritmo y que tenga la autonomía y la posibilidad de explorar por sí mismo un conjunto de libros y tomar una decisión autónoma. Es que yo quiero leer sobre jirafas, o es que yo quiero leer sobre la muerte, o es que yo quiero leer, porque la gente pues tiene sus preguntas y debiera enfrentarse a un texto con sus propias preguntas, y creo que la mediación o el promotor de lectura o el bibliotecario debiera también tratar de de fomentar esa autonomía. Y a veces me preocupa que el exceso de mediación reste en autonomía. Entonces, por eso también descubrí en alguno de esos estudios de usuarios profesoras que me explicaban o me hicieron caer en cuenta que como cada niño puede abrir la plataforma en su casa y están todos los libros, porque uno humanamente no puede echar 200 libros en la mochila o 300, pero el niño sí podría abrir la plataforma en su casa. Profesoras que hacían un ejercicio de mandar a los niños a su casa a elegir el libro que querían leer y al otro día volver al colegio y sustentar por qué habían escogido ese libro y convencer a sus amigos, a sus compañeros de que ese era el libro que iban a leer. Y me pareció brillante, porque efectivamente la posibilidad de elegir uno entre muchos era real y viable, y la profesora les estaba dando esa autonomía para escoger. Entonces esa posibilidad del libro digital como de ser uno pero de ser miles al tiempo, como esa cosa como que se multiplica como los panes y los peces, creo que es provechosa en esos contextos. Y el tercer y último contexto, que también lo aprendí de hablar con bibliotecarios y promotores, es que cuando una plataforma como Makemake llega a un hogar, usualmente llega a través de un hermanito que está en un colegio, pero el otro hermanito está en el otro colegio, o es más grande o es más chiquito. Y esto lo descubrieron en un proyecto en Barranquilla, donde hacen formación de maestros con Makemake, en Barranquilla y con profesoras del Atlántico. Y descubrieron que como el niño llegaba a la casa con la tarea de abrir la plataforma y escoger un libro, que había niños que le enseñaban a los hermanitos los libros y se sentaban a leer juntos o le mostraban el libro a los papás. Entonces hay una cosa que es interesante, ¿cierto? Y es como esta plataforma de libros entrando como una especie de virus a los hogares y contaminando a hermanitos y papás. Y eso es lo que he aprendido, digamos, como anecdóticamente, y que creo que eso es como lo que es potente y valioso de la plataforma. Bueno, pues en el tiempo que tenemos no podemos abordar todos los temas, entonces estamos como esos temas principales que tienen que ver con estas plataformas digitales, un poco tocándolos para abrir la curiosidad y que ahorita ustedes también puedan hacer preguntas. Hablamos de oferta, hablamos de esos modelos de mediación, pero también hablamos de esos modelos en los que se presenta la oferta, que yo creo que Makemake pues se diferencia frente a plataformas extranjeras, incluso frente a los modelos de préstamo o modelos de adquisición de libros que en otras plataformas siguen siendo todavía tradicionales, donde yo compro un libro y ese libro, si se presta, ya le queda bloqueado a otro usuario, ¿cierto? Entonces hay dos cosas que me parecen importantes del modelo de Makemake. Primero, ese modelo que es un modelo
similar a Netflix, ¿cierto? Un libro lo puede estar leyendo 100 niños al mismo tiempo y no se bloquea para nadie. Y lo otro es el contenido local, que me parece tan valioso, que me parece tan importante que uno ahí encuentre los autores colombianos, los autores latinoamericanos, y cómo ese contenido local, de cierto modo, que defiende esa invisibilización que a veces tienen los creadores locales frente a la gran industria norteamericana y española, ¿cierto? Entonces, esos dos temas del modelo, que es una plataforma que es relativamente abierta, cuando uno tiene acceso a todos los contenidos simultáneamente en cualquier momento, y ese esfuerzo que hace Makemake por estar buscando autores y editoriales locales, latinoamericanas y colombianas. Para contextualizarlos, hay ciertas plataformas como Overdrive, que también ustedes tienen acceso por medio de Confama, y donde hay libros buenísimos y que no van a encontrar jamás nunca en Makemake, por supuesto, donde lo que procuraron hacer o como se lo inventaron es simular en un entorno digital la manera como se comporta un libro de papel. O sea, si yo tengo este libro, Diego no lo tiene. Y si Diego tiene ese libro, yo ya no lo tengo, ¿cierto? Entonces, en digital, eso significa que si yo le hice, si él lo está leyendo, le hizo clic, yo no lo puedo leer. Makemake no funciona así, funciona de una manera un poco menos restrictiva. Primero porque hace la vida más fácil para poder capacitar a promotores y bibliotecarios, la verdad. Segundo, porque desde un punto de vista técnico, para que ese modelo funcione, hay que además bajar unos softwares adicionales, lo que le hace la vida más difícil a profes y bibliotecarios y padres de familia. Tercero, porque los libros nuestros principalmente son para niños y necesitamos que tanto el cuidador, o sea, que el cuidador pueda acceder fácil y que el niño, si lo dejan solo, no se embolate con el asunto, ¿cierto? Y no tenga que crear una cuenta. En Makemake no es obligatorio crear cuentas, no es obligatorio tener correo, ni teléfono, ni cosas de esas. Entonces, todo eso desde un punto de vista como técnico es más fácil, desde un punto de vista de la mediación hacia los bibliotecarios o profes es más fácil, y digamos que desde un punto de vista de las estadísticas, pues también, digamos, hace todo como un poco más fácil. Y desde el punto de vista de los editores, acá hay uno, por ejemplo, pues si ellos no estuvieran contentos ya se habrían largado, y esa es la verdad. Pero los editores en Makemake están contentos, hemos hecho un buen trabajo por ellos, porque primero, Makemake es pequeño, es de nicho, hay 2.500 libros. Solo desde un punto de vista probabilístico que escojan un libro entre 2.500 es más probable a que escojan un libro entre los 5 millones que hay en Overdrive. Entonces ahí ya de entrada hay una gran diferencia entre tener tu libro en Makemake o tenerlo en otro lado, como editor. Segundo, nosotros promovemos los libros, los miramos, los organizamos, hacemos eventos con autores, hacemos guías de lectura, les exponemos a los bibliotecarios los libros, les enseñamos sobre las editoriales, bueno, una cantidad de trabajo en mediación que hace que más que un proyecto de tecnología sea un proyecto de lectura, ¿cierto? De nicho, de hipernicho. Y eso nos ha permitido competir con plataformas. O sea, Overdrive es de las empresas más grandes que hay en Estados Unidos en términos de libro y en el mercado de bibliotecas. Es una cosa un poco monstruosa. Entonces, que nosotros podamos como competir con ellos, a mí me parece que eso está muy bien. Porque en Makemake hay libros como, por ejemplo, no sé, hace un par de meses metimos unos libros cartoneros, 4 títulos que son bilingües en español y quechua, de una editorial peruana chiquitita que se llama Purik Cartonera, y son hechos a mano y por una mujer promotora de lectura de Ayacucho, que llegó a la conclusión de que pues, los libros que ella veía en Perú y a su alrededor pues, no la representaban a ella ni su idioma, y se fue a hacerlos. ¿Por qué me interesa ella?
porque es que eso es lo que debiera estar ocurriendo acá con las múltiples lenguas y comunidades indígenas. Y así como hay editoriales chiquititas, hay unas más grandes, hay unas un poco, incluso las más grandes escogemos los libros, no tenemos todos los libros. Entonces eso hace que haya como mucha diversidad en los tipos de libros que hay y como en las estéticas o en las historias. Creo que también es importante tener un proyecto que esté localizado acá y que la tecnología sea nuestra, todo el software es hecho en Colombia, es nuestro, porque por ejemplo hemos podido desarrollar cosas como la cajita de Makemake, que no sé si se la han topado, pero la cajita de Makemake es un desarrollo nuestro para poder llevar bibliotecas digitales a la ruralidad donde no hay internet. Eso lo podemos hacer porque somos dueños de la tecnología. Y el hecho de que sea un proyecto que nace aquí, de repente ahora estamos vendiéndole libros a bibliotecas en Estados Unidos, del sur al norte. Normalmente la difusión cultural es de norte a sur. Entonces, a mí eso me parece como muy interesante, poder uno darle visibilidad a una serie de libros y autores y editoriales que son tan chiquitas que jamás van a poder exportar libros a Estados Unidos y que a través de Makemake han encontrado una ventana. Y esa ventana no es solo teórica. Para ponerles un ejemplo rápido y ya cerrar la idea, el año pasado la Junta Escolar de la ciudad de Chicago estaba rehaciendo todo el currículo en español de la ciudad, que hay como 60% hispanohablantes, y usaron Makemake, compraron un acceso a Makemake como plataforma de investigación del libro en español, y a raíz de lo que se encontraron en Makemake, fueron y compraron de a 4.000 y 5.000 ejemplares de los libros que había ahí. Entre esos, una editorial que se llama Madriguera el Conejo, caleña, que tiene 4 libros. Chiquitita, de hecho de una promotora de lectura que ustedes deben conocer, Silvia Valencia, que tiene un proyecto que se llama Cuento Cantado, ella. Entonces, ¿cómo diablos iba a llegar ella con su proyecto editorial a la Junta Escolar de Chicago? Pues por una cosa que ocurrió como muy fortuita. Entonces, esas cosas pueden pasar con lo digital y yo creo que eso es como lo que vale la pena seguir buscando como esas grietas en el sistema para poder participar en esos mercados y conseguir esos nuevos lectores. Gracias, Catalina. Nos quedan, según esta cuenta regresiva que nos está martillando desde hace rato, unos pocos minutos. Y pues obviamente sé que ustedes que trabajan en bibliotecas, que son promotores y que son mediadores, quieren conversar con Catalina, entonces quisiera abrir también un momento para que ustedes puedan preguntar, puedan expresar también alguna experiencia, que acá Catalina nos responderá muy amablemente. ¿Quién tiene alguna pregunta? Por allí. ¿Hay micrófono o llevo el mío? Grita. Aquí lo tenemos. Bueno, acá hay un micrófono. ¿En qué ladito vamos a preguntar? Mucho gusto, Catalina. Escuchando esto, Makemake en este momento, 2.500 libros, en este caso para mí es una biblioteca pues siempre bastante amplia y aún más de que es justamente para infantil, que ya es un nicho pues más específico. La cuestión es de, por ejemplo, en un inicio ustedes, ¿cómo comenzaron su financiamiento y también cómo fue el proceso de selección de los cuentos? Porque supongo de que pues tiene que ser un viaje bastante largo pues seleccionar qué cuentos poner inicialmente, cómo promoverlos, cómo financiarse para poco a poco crecer, porque pues según me están diciendo también su entrada es libre y pues cualquier persona podría entrar. Entonces, ¿cómo esto de equilibrar esto de que sea tan fácil de acceder y gratuito y aún así poder financiarlo? Es libre para todos ustedes, pero se paga con sus propios impuestos, porque Confama, por ejemplo, a nosotros nos paga y Confama cede las claves o cede los ingresos para que ingresen los ciudadanos afiliados a Confama o Confenalco Antioquia o el Banco de la República. Entonces, digamos, desde un punto de vista de modelo de negocio,
nos pagan las bibliotecas públicas, así como una biblioteca pública compra unos libros y los presta de manera gratuita a cualquier ciudadano que quiera ingresar y tomar un libro. En ese sentido es igual. Iniciamos, esto no es como una charla de emprendimiento, pero un poco como esa lógica del emprendimiento que arranca uno con un producto mínimo viable. La plataforma original de Makemake, o sea, 1 no se llamaba Makemake, 2 era un engendro, 3 teníamos 40 libros. ¿Cuáles 40 libros? Los 40 de alguien que nos gustaban y nos quiso coger la caña y creyó en lo que estábamos haciendo, y un loco y 2 locos que nos compraron de primeras. Un loco fue Luis Bernardo Yepes de Confenalco Antioquia, que fue nuestro primer cliente, y los segundos Bibliored en Bogotá, la red de bibliotecas de Bogotá. Los 40 libros que teníamos, así. Entonces, con una plataforma que era un engendro y no teníamos mucho más. Hecho con los recursos de la oficina, y la oficina en ese momento y durante muchos años se fundió a punta de hacer proyectos de servicios. O sea, tú me pagas y yo diseño esta página web para ti y te vendo, digamos, mis servicios de diseño, mis servicios de programación, que es la manera como muchas editoriales han funcionado y funcionan. Tragaluz, que ustedes conocen, es un ejemplo. Tragaluz vende servicios editoriales, o lo ha hecho, pero también produce sus propios libros. Imagínate que es algo así, excepto pues que requiere harto tiempo, mientras como que Makemake cogía suficiente impulso para poder como crecer de a poco. Algo así. Vamos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Por allá allí arriba. me dan ayuda. ¿Cómo hacen esa selección? Es eso. Nosotros trabajamos principalmente con editoriales, o sea que realmente los que han hecho el trabajo duro de leer manuscritos y leer las historias y elegirlas, el trabajo más duro realmente ya lo han hecho las editoriales. Y más bien lo que yo hago es ir y hablar con editoriales de diferente calado, desde chiquititas a más grandes, juventud que solamente tiene 100 años, por ejemplo, de existencia, ¿cierto? Entonces, el trabajo duro lo han hecho los editores, más bien la labor mía ha sido más bien es ir y visitar las ferias, conocer las editoriales, mirar el conjunto de libros y más bien como elegir desde las editoriales. Algunos pocos libros nosotros los editamos directamente, pero principalmente han sido libros de cómic. A mí me interesa mucho el cómic, y son muchos libros que han sido descatalogados, o sea que alguna vez imprimieron y luego desaparecieron del mercado. Trucha Frita, que es paisa, por ejemplo, la de Cometas y todos esos cómics tempranos de Trucha Frita y de Johnny B, que también es acá paisa, eran cosas que ellos tenían tiradas en blogs o que alguna vez imprimieron y dejaron de imprimir. Entonces hay cosas que yo he ido como rescatando de manera digital. En otros casos hacemos coediciones con las editoriales para los libros interactivos, y en casos muy poquitos ha sido como textos originales. Lo que hacemos original 100% nuestro tienden a ser libros digitales, nacidos digital. Un nacido digital es un libro que no existió primero en papel y luego lo volvimos digital, sino que se escribió y se pensó y se ilustró y se animó y se musicalizó para un espacio digital y ni siquiera está impreso. Muerte en el bosque, que quizás lo han visto en Makemake, que es un cómic interactivo, Puerco Espinoso, Bola de Pelos, hay uno nuevo que se llama Benjamín el Pirata. Hay algunas cosillas que son como solo
un conejo de ciudad. Muchos de los interactivos nunca se han impreso, no existen impresos y funcionan pues muy bien en ese lugar. 8, 7, no mentiras. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Una pregunta más. ¿Quién digo yo? Llegó a 0, qué descanso, ya, ya podemos hablar otra hora. Pero yo sí tengo una pregunta que me parece, espere, muy importante, y es que yo creo que con la experiencia de Makemake nos están poniendo una alternativa al alcance para poder darle otra lectura y otra intención a eso que estamos diciendo, que qué pasa con el celular, qué pasa con el computador, qué pasa con las herramientas cuando decimos simplemente son para pasar el tiempo, cuando existen realmente canales eficaces como la plataforma de Makemake. ¿Con qué se han encontrado? ¿Con qué resistencias se han encontrado en Makemake en ciertos públicos que digan no, esto no nos va a funcionar, o algunos promotores que alguien me decía, no es que cómo vas a proponer leer de una pantalla o cómo vas a proyectar el cuento cuando necesitamos que los niños lo toquen, pero estamos en un lugar donde es una polvareda literal y solamente el libro que van a encontrarse es el que lleva un promotor que viene de Medellín y estás en otra región, por ejemplo, realidades como estas. Y que a los profes les mostramos plataformas como Makemake y dicen, pero los niños sí se van a encantar, pero se encanta poniéndoles otras cosas. ¿Cómo las resistencias en esto nos ha llevado a encontrar otras estrategias para promoverlo? Yo creo que es un problema de todas las formas de lucha. Esta es una forma más. En algunos lugares es pertinente y tiene sentido, en otros no hay ni siquiera luz, ¿cierto? Entonces, evidentemente, una cosa como esta no sirve. Makemake no le va bien, Makemake no le va bien en hogares afluentes donde hay suficiente dinero para comprar 1, 2, 3 libros al mes a razón de más o menos 80.000 pesos mes. En esos hogares Makemake no funciona, no gusta, no lo usan. Y personalmente me parece muy bien que vayan y compren los libros. Gracias a que ellos compren los libros existen las editoriales y nosotros los podemos distribuir digitalmente. Entonces, que ojalá sigan haciéndolo y rechazando Makemake y que compren los libros de papel. Pero lo que yo sí he visto es que funciona y ha sido una ventana de conocimiento de libros, historias, en hogares donde no había libros, pero sí hay teléfonos y nadie se cuestiona comprar un teléfono o gastarse 1 millón de pesos en un teléfono. No se lo van a cuestionar nunca jamás, pero sí se van a pensar mucho si se compran un libro o no. Makemake funciona muy bien en las periferias. En Bogotá se usa, claro, pero principalmente en colegios públicos, principalmente por profes del distrito, principalmente en usuarios de bibliotecas que no pueden llegar a la biblioteca porque es que ir a la biblioteca es cuánto tiempo de bus. Entonces pienso que como sector editorial y como editores o como agentes culturales, pues es importante pues llevar el evangelio de la lectura precisamente donde no están los lectores, precisamente donde la gente se ha sentido excluida de la cultura escrita y de la cultura del libro y se han sentido o rechazados o que eso no es para ellos. Y esos libros interactivos de Makemake, que sí, para mucha gente son una tontería y son bobos, para la gente que no se ha leído un libro jamás en su vida, esos libros de repente hacen pensar a alguien, ganar un poquito de confianza y decir, ok, esto es un libro, me lo leí, bien. No hay posibilidad, esto también lo he visto como visitando bibliotecas, adultos mayores o adultos en general, o sea, no tienen que ser abuelitos, que no son buenos lectores, que cuando les dan un libro de 300 páginas llenos de letras. No se van a sentar en la biblioteca, en una silla de este tamaño, a leerse un libro álbum porque tienen 40 años y porque van a someterse a esa humillación. La plataforma es anónima, nadie sabe qué edad tienes y no te juzga, de manera que es una plataforma, de verdad, o sea, sirve, y lo que yo he visto es que
para gente que no son lectores consagrados, que no han tenido una participación fuerte en la cultura escrita, que no se han sentido partícipes de ese mundo, de repente se sienten bienvenidos, es de colores, hay matachitos, pero hay libros, son libros, no son videojuegos, no es Pac-Man, son libros. Entonces, pienso que si la plataforma sirve para enamorar nuevos lectores y ampliar la base de lectura para que luego tomen sus decisiones y elijan dónde van a leer, qué van a leer, si sirve para eso, ya sirvió para algo. Bueno, larga vida Tengo y una grandes publicaciones a Makemake. Una pregunta, ok. Creo que hay una última pregunta. Sí, que tengo una curiosidad cuando hablaste de la cajita Makemake que llevas a las zonas rurales o donde no hay conexión. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es esa cajita? ¿Cómo funciona? La cajita de Makemake es un invento que nos inspiramos de unos bibliotecarios hackers franceses y es como un servidor local portátil en el que está embebido el software, o sea, la interfase de búsqueda de Makemake y los libros. Y este servidor local, que es portátil, es una cajita del tamaño de mi mano, lo pones en cualquier lugar del mundo, o sea, no tiene que tener internet, él mismo genera una red local y cuando te conectas a esa red local puedes acceder a los libros de Makemake. O sea, no accedes a internet, accedes a la misma interfase de Makemake, los mismos libros, se consulta como si fuera internet, pero sin internet. Entonces la diseñamos para la ruralidad, pero también para colegios que incluso estando en zonas urbanas como Medellín, pues un colegio que sea muy distendido cuando los edificios están lejos, hacer una red de internet que sea lo suficientemente fuerte para que se conecten 100 tabletas, eso vale mucho dinero. Eso hoy en día no lo tienen los colegios. Entonces, sirve también como una red privada donde solo hay libros. De hecho, no hay Facebook. No podría haber Facebook. Entonces, sirve para zonas rurales o zonas urbanas donde el internet es muy malo y se puede acceder a Makemake. Tenemos una versión que se llama La Cajota, que tiene Wikipedia y se le pueden poner otros contenidos también. De Confama hay unas que hicimos para ellos con unos micrositios de Confama. Entonces es como hacer un internet local portátil de solo libros. Bueno, Catalina, muchas gracias por antojarnos de explorar Makemake y la lectura digital. Muchas gracias a ustedes también por la escucha. Muy bien.